Tito, capítulo 1, verso 1 al verso 4. La palabra de Dios dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes de los tiempos de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada, por mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio entonces de lo que hemos denominado epístolas pastorales. Epístolas pastorales, porque Pablo aquí tiene un fin particular, y este fin es instruir a los pastores en cómo guiar a la iglesia de Dios. Entonces vamos a continuar con este recorrido en estos mensajes que Pablo envió a sus emisarios apostólicos. Eran hombres que tenían la responsabilidad de supervisar la marcha, el avance y organización de varias congregaciones simultáneamente. Así que Pablo escribe primera a Timoteo, luego escribe Tito. No escribió a continuación segunda a Timoteo, sino que esta fue la última carta. La última carta que Pablo escribe fue la de segunda a Timoteo. Así que antes él escribe la carta de Tito. Y como ya les dije, en estas tres, el apóstol Pablo está dando instrucciones a los pastores, a los emisarios que Pablo enviaba a supervisar varias congregaciones para que ayudaran a los pastores, a los ancianos a desarrollar de forma fiel su ministerio, que se mantuvieran fieles a la doctrina apostólica, que se mantuvieran fieles a nuestro Redentor en medio de un mundo malo, el mundo religioso en el siglo I, el mundo que rodeaba e intentaba permear a la iglesia de Cristo. En ese siglo era un mundo muy malo. Nuestros tiempos son malos, pero esos tiempos también eran muy malos. No era fácil ser cristiano en el siglo I, así como tampoco lo es hoy. Recuerden que la iglesia cristiana empieza su marcha en medio de una generación pagana. El mundo era pagano, no conocían nada sobre Dios, por lo menos hoy. En el caso nuestro, en el caso latinoamericano, en el mundo occidental, la mayoría de las personas dicen que creen en Dios. Para ese tiempo creían en dioses, en Zeus, en los dioses romanos. El paganismo y la oscuridad estaban casi sobre todo el mundo. El único pueblo que conocía sobre el verdadero Dios, el pueblo hebreo, se había levantado contra Cristo y lo habían matado y odiaban a los cristianos. Era un mundo inmoral, un mundo donde el imperio mismo promovía o toleraba toda clase de inmoralidad. Eran tiempos oscuros, difíciles para la iglesia, para los cristianos, para la verdadera fe. Entonces Pablo escribe para que los pastores aprendan y sepan e instruyan a las congregaciones que la iglesia de Cristo se mantendrá firme en medio de un mundo malo si ella se organiza conforme a la voluntad de Cristo. Y esta organización conforme a la voluntad de Cristo incluye el establecimiento de ancianos, el establecimiento de pastores, el establecimiento de obispos. Los tres se refieren a lo mismo. Los pastores son ancianos y los pastores son
obispos. Y la iglesia se organiza bien cuando tiene diáconos. Y entonces estos pastores guían a la congregación para que ella sea firme en el evangelio de Cristo y haga frente al avance del mal. Que en vez de que el mal avance más, la iglesia avanza más y hace retroceder al mal hasta que nos aproximamos a las puertas del infierno. Y dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo escribe a los pastores, escribe a las congregaciones para que sepan cómo organizarse bíblicamente, para que sean firmes, para que no sucumban ante los vientos doctrinales de los tiempos. Bien, pero antes de entrar en el estudio de esta maravillosa epístola, es bueno que realicemos un recorrido rápido. Hoy nos vamos a enfocar en los versos 1 al 4, pero antes quiero que tengamos una vista panorámica de qué es lo que vamos a estar viendo en Tito. Y luego de hacer el recorrido vamos a observar cuál es la idea principal que Pablo quiere desarrollar aquí. Así que si se dan cuenta, Pablo empieza en el capítulo 1 con la acostumbrada salutación. Él mismo dice, es mi acostumbrada salutación, ¿verdad? Así que Pablo aquí se identifica quién es el que escribe e identifica a quién está escribiéndolo él. En el versículo 4 dice, a Tito. Luego, del verso 5 al verso 9, el apóstol le dice que por favor organice a las iglesias de la región donde él está. Organízalas bíblicamente. Dice en el verso 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieres las cosas que faltan o lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. Así que Pablo lo manda para que él establezca iglesias bíblicamente organizadas. Y luego Pablo allí en los versos 5 al 9 instruye que la forma bíblica de organizarla es por medio de cuerpos de ancianos, presbiterios, por cuerpos de ancianos. Y Pablo da allí instrucciones de cómo se escogen a los ancianos, y una vez más él dice cuáles son las calificaciones que deben poseer estos hombres que se escogen para ser ancianos. Y luego en los versos 10 al 11 Pablo dice que estos ancianos tienen la responsabilidad, así como al quien le escribe el apóstol, de tapar la boca de los contumaces. Es tu responsabilidad y la responsabilidad de los ancianos tapar la boca de los contumaces. ¿Quiénes son? Falsos maestros judaizantes, sectarios. ¿Cómo le van a tapar la boca? Por medio de la predicación fiel de la doctrina bíblica. Así es como se le tapa la boca a los falsos. Luego, en el versículo 12, el apóstol Pablo nos dice que estos falsos maestros encontraron gran aceptación en las iglesias de Creta, porque Creta, al igual que Colombia, tenía una particularidad: era una cultura perversa, mala. Eran dados a la inmoralidad, la mentira y la glotonería. Y los cristianos no se habían desprendido por completo de estos males culturales. Entonces Pablo le dice a Tito que debe exhortar con firmeza a la iglesia de Cristo para que se arrepientan y busquen al Señor con sinceridad. Luego, si pasan al capítulo 2, dice Pablo, pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Entonces Pablo aquí da instrucciones
acerca de cómo se vive la sana doctrina. Y es interesante ver que Pablo lo condensa en asuntos prácticos de la vida cristiana. Y él dice que los ancianos sean sobrios. Luego dice en el 3 que las ancianas sean reverentes, no calumniadoras. En el verso 4 que las ancianas le enseñen a las mujeres jóvenes a que amen a sus esposos y a sus hijos. En el verso 6 exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. En el verso 9 exhorta a los siervos a que estén sujetos a sus amos. Así que Pablo dice que la verdadera doctrina nos conduce a relaciones sociales santificadas, que no es meras elucubraciones mentales, que no es simplemente racionalizar y comprender mentalmente y verbalizar con precisión las doctrinas, sino que las doctrinas que la Biblia da nos conducen a una vida cristiana práctica de santidad. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo le enseña a Tito a que le diga a la iglesia que los cristianos se sujetan a las autoridades civiles, que no difamen a nadie, que abunden en buenas obras, que Dios nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo para que andemos en buenas obras, que el cristiano que pertenece a una iglesia bíblica se ocupa en estas buenas obras, que el salvo evita las disputas y largas discusiones que no producen piedad. Pareciera que Pablo conocía anticipadamente las terribles discusiones que íbamos a ver por Facebook. Jóvenes cristianos de Facebook, teólogos de Facebook, expertos en las largas disputas, pero con vidas personales lejanas del Evangelio. La doctrina bíblica nos lleva a una vida cristiana práctica de santidad. Así que, ¿cuál es el tema principal de la carta según este recorrido rápido que les di? ¿Cuál es el tema principal? Bueno, yo lo resumí de esta forma. Escuchen, el tema principal de esta breve carta es el establecimiento u organización bíblica de una iglesia local con el fin de hacer frente a los vientos de apostasía en medio de una generación perversa, glotona y hedonista, la cual adorna la sana doctrina del Evangelio con buenas obras y un andar recto en santidad. Es un poquito extenso, entonces voy a repetirlo. Esta es la conclusión a la que llegué luego de ver varias veces estos 3 capítulos. El tema principal, según mi perspectiva de esta carta, es este: el establecimiento u organización bíblica de una iglesia local con el fin de hacer frente a los vientos de apostasía en medio de una generación perversa, glotona y hedonista, la cual adorna la sana doctrina o el Evangelio de Dios con buenas obras y un andar recto en toda santidad. Así que esta carta tiene como fin ayudar a las iglesias locales a fortalecer el espíritu de santificación a través de una organización bíblica con un cuerpo de ancianos. ¿Cuál es el texto principal, el versículo central? Bueno, hay varios textos, pero yo creo que el texto clave está en el capítulo 1, versículo 5. Búsquenlo, memorícenlo. Capítulo 1, versículo 5. Memorícenlo con los niños en la casa hoy y durante toda la semana. Pablo dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras las cosas que faltan o para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pero hay otros textos que son claves e importantes, como 1:16.
El capítulo 1, verso 16 dice: profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Capítulo 2, versículo 15: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y capítulo 3, versos 3 al 6: porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Creo que ya estamos listos para empezar con el estudio de esta epístola. Les recomiendo esto, como es una epístola muy corta, ¿por qué no nos ponemos el reto de hacer la lectura de toda la epístola una vez al día? No te demoras. Yo calculé, los que leen, vamos a suponer el que lee más lento, no se demorará más de 10 o 15 minutos. Los que leen un poquito más rápido, 8 minutos. Realmente no es mucho tiempo. Si usted lee todos los días, durante todo el tiempo en el que estemos dando predicaciones de esta epístola, usted va a ser un experto en titología. Ok, la serie que nos encontramos estudiando la hemos titulado Los pastores de la nueva humanidad. Así es que le hemos denominado los pastores de la nueva humanidad. ¿A qué se refiere el término nueva humanidad? A la iglesia. Y el título que le hemos dado al estudio de toda la epístola es una iglesia completamente organizada. Una iglesia completamente organizada. Pero hoy vamos a estar viendo la introducción que el apóstol Pablo mismo da. Ya, bien. Cuando vamos a estudiar un libro en la Biblia, las normas hermenéuticas nos dicen que es importante ver cuál es el género literario al cual pertenece. El género se refiere al estilo. Hay un estilo literario que es, por ejemplo, la poesía, ¿verdad? En esta noche preñada de encanto mi corazón vuela. Bueno, eso es poesía. Las noches no se preñan, así que no se puede interpretar literalmente, ¿verdad? En la Biblia hay un género literario de poesía, como los salmos. Hay un género literario sapiencial, como el libro de Proverbios, el libro de Job, el libro de Eclesiastés. Hay un género literario que llamamos apocalíptico, como en el caso de algunas partes del libro de Daniel, Ezequiel y especialmente el libro de Apocalipsis. Hay un género literario que llamamos legal, donde hay leyes, como pasa en algunas partes de los libros de Moisés. Así que hay muchos estilos literarios en la Biblia. Bueno, ¿a cuál género pertenece esta epístola? Bueno, al género epistolar. Epistolar, o también le pudiéramos llamar al género didáctico. Didáctico, es decir, donde hay claras enseñanzas. Aquí no hay narraciones. Este no es un libro histórico donde se nos cuentan historias, aunque se da dentro de un tiempo histórico. Esta es una
epístola. Así que aquí Pablo da claras enseñanzas. Todo se puede interpretar literalmente como está allí, porque en el género didáctico se es muy claro en la enseñanza que se da. Pero algo más que necesitamos conocer es quién escribe, el autor. ¿A quién le escribe? O sea, ¿quién es el destinatario? Y tercero, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de la carta? Y eso nos permitirá interpretarla bien. Así que nos vamos a centrar en estos tres aspectos. Versículo 1 al 3, el autor. Y vamos a ver allí su autoridad, su doctrina y su esperanza. Verso 4, parte A, el destinatario y su contexto. Y verso 4, parte B, el saludo o la salutación, porque esa era la costumbre en esos tiempos. Así que empecemos viendo rápidamente quién es el autor, su autoridad, su servicio, su doctrina y su esperanza. Miren lo que dice, nuevamente leemos versos 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes de los tiempos de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Recuerden esto. Los saludos y las presentaciones que hace Pablo cuando escribe indican mucho hacia dónde apunta el contenido de su epístola. Anuncian algo sobre eso. Así que, ¿quién escribe este libro? Lo escribe Pablo. ¿Quién era Pablo? Él dice que era siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Siervo de Dios lo pone en conexión con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que algunas veces el Antiguo Testamento se refiere al profeta como el siervo de Jehová? Bueno, Pablo está diciendo que él está en esa misma línea. Él es como Moisés, él es como Elías, él es como Eliseo, él es un siervo de Dios, siervo de Jehová. Él usa literalmente la palabra en griego doulos, y doulos era un término que se utilizaba para el esclavo. Recuerden que en los tiempos de Pablo la esclavitud era común, se consideraba que tal vez hasta la mitad o más de la mitad de la población eran esclavos. Pero no eran, sí eran esclavos como los vemos en el siglo XVI y XVII, pero no, la esclavitud no se relacionaba tanto con una raza o color de piel como luego se practicó aquí en el continente, ¿verdad? Que los negros que se traían, ellos eran los que se convertían en esclavos. Para ese tiempo no, cualquier persona de cualquier nación, de cualquier raza, si era conquistado por el imperio, se podía convertir en un esclavo. Y ahora, Pablo, no sé si está pensando en los esclavos de su tiempo, o tal vez en los esclavos o en los siervos del Antiguo Testamento. Dios, aunque no aprueba la esclavitud, la reguló en su pueblo. De tal forma que los esclavos en el Antiguo Testamento, que podía ser porque tenía una deuda muy grande, una deuda que no la podía pagar, entonces lo que hacían era que él se vendía a la persona a la cual le tenía esa deuda y se convertía en esclavo, pero no era un esclavo perpetuo. La esclavitud iba hasta que se cancelara la deuda o hasta que llegara el tiempo del jubileo en el cual todos los esclavos se declaraban libres, o hasta cuando se cumpliera el ciclo sabático.
Allí entonces ellos eran libres, pero algunos esclavos estaban tan agradecidos con su amo, amaban tanto a su jefe, que aunque la ley los declaraba libres y podían irse, algunos tomaban la decisión de continuar siendo siervos de su amo. Y entonces la ley dice que se les debía hacer una perforación, todas unas señales externas que lo iban a identificar como que él voluntariamente deseó convertirse en siervo de su amo hasta su muerte. Bueno, tal vez Pablo aquí, cuando usa el término siervo de Jehová, esté pensando en esa clase de esclavos. Aquellos que voluntaria y gozosamente le decían a su amo: te amo tanto que quiero servirte por el resto de mi vida. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Él fue conquistado por Cristo Jesús. Él odiaba a Cristo, pero Cristo un día lo conquistó. Y lo conquistó de tal manera que Pablo dijo: a partir de hoy quiero ser tu siervo, tu doulos, tu esclavo. Quiero honrarte con mi vida. Quiero gastarme y desgastarme, como dice él en otro pasaje. Quiero gastarme y desgastarme para ti, sirviendo a tu pueblo. Ese es el que escribe esta carta. Un esclavo de esclavos. Un siervo de nosotros. Porque él es siervo de Dios y Dios es el dueño de la iglesia. Pero hay algo más que él dice aquí. Él se identifica como apóstol de Jesucristo. Apóstol viene de una palabra griega que significa literalmente enviado. Yo soy un enviado de Jesucristo. Yo no me envié a mí mismo. Yo no vine aquí por mi propia cuenta. Yo he sido declarado y he sido dotado, capacitado y ordenado para ser un enviado. ¿Qué hacían los enviados en ese tiempo? Los apóstoles, vamos a decir los apóstoles del imperio. Recuerden, apóstol no es un término principalmente religioso, no. Era un término que se le daba a los emisarios. Así que cuando el emperador enviaba personas, hombres, que lo representaran a cualquier parte, ellos eran apóstoles del emperador. Pablo dice: esto que yo les escribo, los escribo con la autoridad de un apóstol, pero no de un apóstol que un día se despertó en la mañana luego de tener muchos sueños como resultado de una mente bien entusiasta, y me levanto y digo: hoy soy apóstol, como pasa hoy, ¿no? Alguien dijo que hoy día hay más apóstoles que pastores. Esos son apóstoles de sus vanos sueños. Se lo inventan ellos y los que se lo creen. Pablo dice: yo no, yo soy apóstol, pero de Jesucristo. Así como en ese tiempo un emisario, para darle autoridad a lo que le decía al pueblo o al sitio donde lo enviaban, él decía: yo soy un apóstol del César. Todo el mundo prestaba atención porque era el emperador. El emisario hablaba en nombre del emperador, así que lo que decía él iba revestido con la autoridad del César. Cuando Pablo dice apóstol de Jesucristo, yo hablo con la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas instrucciones que le voy a dar aquí vienen con la autoridad que me da el Hijo de Dios. Él era apóstol de Cristo. ¿Cuándo, por cierto, lo llamó él? ¿Cuándo lo envió él? Recuerdan, Pablo iba camino a Damasco a destruir la iglesia de Cristo. Odiaba el nombre de Cristo y Cristo se le apareció. Y Pablo fue convertido.
Cristo, con una gloria resplandeciente, lo tumba. Y este hombre ciego, porque no podía ver a causa de esa luz, escucha la voz de Cristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice: ¿pero quién eres? Y entonces él le dice quién es. Yo soy Jesús a quien tú persigues, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces Pablo se postra, es convertido, y a partir de ese instante Cristo lo dota con sus gracias, le da grandísimas visiones, y Pablo comprende la doctrina cristiana y Cristo lo manda para que sea apóstol a los gentiles. Por cierto, Pablo es nuestro apóstol. No que los 12 no sean apóstoles, claro que sí. Pero si hay un apóstol que fue enviado por Cristo a nosotros, ese es Pablo. Porque Pablo fue enviado como apóstol a la iglesia gentil, a los gentiles, a nosotros. Aunque hoy día hay muchos que se las dan de que tienen sangre hebrea, ¿no? Pero somos realmente gentiles. Y el apóstol principal nuestro es Pablo. Y Cristo entonces lo manda con esta autoridad. Pero hay algo más que quiero que observemos aquí. Y es que Pablo, cuando está identificándose, él dice varias cosas relacionadas con su ministerio. Miren en el verso 1. Según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Qué hermoso, ¿verdad? Él dice: yo soy siervo y apóstol según la fe de los escogidos de Dios. Así que yo he sido enviado por Cristo para servir a los que son de la fe. De esta fe que le pertenece únicamente a los que son escogidos de Dios. La doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación es una doctrina clave en los escritos de Pablo. El que no cree en la doctrina de la elección no cree lo que dice Pablo, y el que no cree lo que dice Pablo no cree en lo que dice aquel que lo envió, que es Cristo Jesús. A los escogidos del Padre en su tiempo les es dada la fe, y esa fe y esa elección y esa vida eterna que le es dada a los que creen ha sido determinada por Dios desde antes de los siglos. Lo que llamamos el decreto eterno fue dado cuando, dice Pablo, antes de los siglos de los tiempos, se refiere a la eternidad. El tiempo no ha existido siempre. El tiempo forma parte de la creación. Cuando Dios crea las cosas, dentro de esas cosas crea el tiempo. ¿Qué había antes del tiempo? La eternidad. ¿Qué es la eternidad? La ausencia de tiempo. ¿Entendemos eso? No, porque estamos en un mundo caracterizado por el paso constante del tiempo. Sí. Pero Pablo dice que él es siervo de Dios y apóstol de Cristo precisamente para ministrar y conducir a las personas a que entiendan cómo Dios los amó, los escogió desde antes de la fundación del mundo para que anden en piedad. Dice, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo aquí en esta epístola va a insistir, la verdadera teología nos conduce a una vida cristiana práctica. Como dijo alguien en el siglo XX, la teología que no puede ser convertida en doxología o adoración tiene un problema muy serio. Bueno, algo del que
vamos a observar en todo el estudio de la epístola es la doctrina que no se puede convertir en una vida piadosa práctica tiene un problema serio. O el que la cree o el que la proclama no es salvo. La doctrina siempre tiene como fin que crezcamos en santidad. Santidad sin doctrina es falsa santidad. Y doctrina sin santidad tiene un problema muy serio. Y entonces el apóstol Pablo, y voy a resumirlo porque el tiempo se nos va, el tiempo va raudo. Pablo dice que el ministerio de él consta de 3 cosas, así como debe ser el ministerio de los pastores. 1, conducir a la persona a la verdadera fe, según la fe de los escogidos de Dios. 2, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Eso es a lo que ya llamamos la santificación. Los pastores proclamamos el evangelio y la gente lo cree, el escogido de Dios lo cree y viene a la fe. Su vida cristiana empieza con la fe en Cristo. Pero luego este cristiano sigue creciendo por medio del conocimiento de la verdad. Y los pastores vamos a predicarles la doctrina y vamos a predicarle todo lo que las escrituras dicen. Y esto sirve para que crezcamos en piedad, en santificación, en manifestar el carácter de Cristo. Pero en el verso 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió antes de los tiempos de los siglos. Así que conducimos también a los cristianos a experimentar la esperanza de la vida eterna. Fe, santidad o amor y esperanza. Ya hemos visto que Pablo siempre pone estas 3 virtudes juntas: fe, amor y esperanza. Fe en Cristo cuando venimos ante Él en arrepentimiento. Amor es la vida de piedad. Cristo dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos, la doctrina que nos lleva a la vida de santidad. Y esperanza, dice Pablo, mi ministerio consiste también en conducirlos a la esperanza de la vida eterna. El cristiano entonces pone su fe en Cristo y ama a Cristo y crece en santidad porque él tiene esperanza, la esperanza de la vida eterna. Hay una canción o una poesía, si no estoy mal, creo que dice, si no hubiera infierno, yo te temería. Y creo que dice, si no me hubieses amado, yo te amaría, o algo así. Y yo entiendo lo que quiere decir allí el autor, y es que no necesitamos de nada externo para amar y temer a nuestro Dios. Pero Pablo, que conoce la naturaleza humana, él sabe que necesitamos alicientes para crecer en santidad. Y entonces él dice que una de las funciones del ministro es conducir a la iglesia a crecer en santidad por medio del conocimiento de la verdad, pero que este crecer en santidad lo incrementamos aún más cuando vemos anticipadamente la esperanza, lo que nos espera, la vida eterna. Y ese aliento que nos da el saber que un día estaremos reinando con Cristo, gozándonos con Él, se convierte en un aliciente para que andemos en santidad. ¿Cuál es el destinatario y su contexto? Dice el verso 4 que Pablo le escribe ¿a quién? A Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Quién era Tito?
La Biblia no nos dice cuándo fue su conversión, ni cómo fue su conversión, pero cuando Pablo le llama verdadero hijo en la fe, lo que da a entender es que Tito se convierte bajo la predicación de Pablo. Y Pablo lo instruye. Ve en él a un hombre que tiene las calificaciones bíblicas, lo instruye, lo capacita, se convierte en pastor y luego llega a ser un emisario apostólico, un aliado del apóstol Pablo. No conocemos mucho sobre él, pero sí conocemos varias cosas. Uno, que él era griego, él era gentil. Sus dos padres eran gentiles. En Gálatas, el capítulo 2, versos 1 al 5, miren lo que dice allí el apóstol Pablo sobre él. Gálatas, el capítulo 2, versos 1 al 5, dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Pero subí por una revelación y les declaré el evangelio que predico entre los gentiles, pero en privado a los de reputación, para no correr o haber corrido en vano. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso por causa de los falsos hermanos que se habían introducido secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Así que cuando Pablo va a Jerusalén, donde se encontraban los apóstoles, él lleva a Tito como un ejemplo de la conversión de los gentiles, que los gentiles estaban procediendo a la fe, y entonces él dice que no permitió que él fuera circuncidado porque él era gentil. No sé si recuerdan el caso de alguien que también Pablo le llama mi verdadero hijo en la fe, en el caso de Timoteo. Él era de madre hebrea y padre griego, así que era como mezclado. Por lo tanto, Pablo sí le permite que sea circuncidado, porque él tiene o forma parte de la etnia hebrea. Así que Pablo no quiere ofender innecesariamente a los cristianos hebreos, pero él sí deja en claro delante del resto de los apóstoles: a los gentiles no se les pide, no se les puede pedir la circuncisión, porque la circuncisión es un reto estrictamente hebreo. Así que tanto a Timoteo como a Tito, Pablo les llama mi verdadero hijo en la fe. Fueron convertidos bajo la predicación del apóstol Pablo, y los dos llegan a convertirse en grandes colaboradores. Y obviamente, si el ministerio del apóstol Pablo iba a los gentiles, entonces la mayoría de sus colaboradores debían ser gentiles. Pablo entonces tiene esta condescendencia. Este hombre, que yo creo que era un poco mayor que Timoteo, porque en esta epístola no lo exhorta a que sea ejemplo a pesar de su juventud, como si hizo con Timoteo. Tal vez él era mayorcito, pero lo que sí quiero que observemos es que este hombre llega a ser un colaborador invaluable para Pablo. Él fue el emisario de la primera epístola a los Corintios. Recuerdan, una congregación difícil. Y Pablo lo envía para que él lleve la carta y esté un tiempo con esta difícil congregación. Y él, en su sabiduría, la sabiduría que el cielo le dio, no solo se concentró en la solución de problemas que tenía la congregación, sino que los ayudó para que empezaran a crecer en santidad práctica, de tal forma que los lleva a que sean colaboradores y donen para la situación, si no estoy mal, que se estaba presentando en la congregación de Jerusalén. Luego Pablo lo manda nuevamente con una segunda epístola a los Corintios, y en esta carta se nos deja ver que Pablo luego lo manda a la isla de Creta.
a la isla de Creta para que él ayude a organizar las iglesias. Pregunta: ¿plantó Pablo las iglesias cristianas allí, en esa isla? Las escrituras no lo muestran por ninguna parte. ¿Cómo llegó el cristianismo a esta isla que está al sur de Grecia? ¿Cómo llega el cristianismo? La respuesta está en Hechos. Hechos, el capítulo 2, en el versículo 11. Creo que esta es la explicación de cómo llega el cristianismo a Creta. Hechos 2:11 es el día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende, hay un temblor y los cristianos empiezan a hablar en otras lenguas que no eran las jeringonzas que algunos tratan de hablar hoy, no, eran idiomas que se hablaban en el mundo, pero que ellos no lo aprendieron naturalmente, sino que el Espíritu sobrenaturalmente se los daba. Y dentro de los que estaban oyendo la predicación de Pedro el día de Pentecostés, dice Lucas en el verso 11 del capítulo 2 de Hechos, que habían cretenses y árabes. Cretenses, personas de Creta, así que ellos se convierten, vuelven a la isla de Creta y el cristianismo empieza a extenderse por toda esa larga y montañosa isla griega. Pero había un problema serio. 2. 1. No habían pastores. Las iglesias estaban creciendo, pero no tenían ancianos, así que Pablo lo manda a Creta luego de que él sale libre de su primer encarcelamiento en Roma, y lo manda a Creta para que organice las iglesias bíblicas. Y aquí está todas las instrucciones. Pero ¿cuál era el otro reto del cristianismo en Grecia? La cultura cretense. La cultura cretense era una cultura perversa. Regresemos por favor a Tito. Dice en el verso 12, dijo uno de ellos, su propio profeta, posiblemente se refiere a un poeta cretense que se llamó Epiménides, que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Y él en una poesía dijo, los cretenses siempre son mentirosos, bestias salvajes, perjudiciales, glotones desocupados. Terrible, ¿verdad? Yo creo que no se parece mucho a la cultura colombiana, en nada. Bueno, ese era el otro reto que tenían los cristianos en Creta. Era una cultura de larga data. Mire que eso fue escrito 6 siglos antes de Cristo. Y no lo escribió alguien externo, alguien de la misma Creta. Eran tan mentirosos que en el mundo grecorromano el término cretense llegó a significar mentiroso. Así que cuando le querían decir a una persona mentiroso, y lo querían hacer un poco más diplomáticamente, le decían, no seas tan cretense. Esa era la cultura en la cual estaban las iglesias a las cuales Pablo envía a Tito a ayudarlos. Difícil, ¿verdad? Y entonces Pablo concluye con un saludo o salutación que está lleno de significado. Y el tiempo se fue, ¿por qué corre tan raudo, verdad? Dice en la última parte, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador, para que Tito pueda cumplir con esa misión de establecer iglesias bíblicamente organizadas que resistan la influencia malvada de la cultura cretense,
que resistan los ataques malvados de los falsos maestros y movimientos judaizantes de ese tiempo, se necesitaba mucha, pero mucha gracia. Tito no lo podría hacer solo. Necesitaba de la gracia. ¿Pero de cuál gracia? No de esa gracia cuando uno dice, no, es que esa es una persona carismática, o sea, que es alguien muy agradable. No de la gracia natural con las que algunas personas nacen. Eso no sirve. Para estos retos se necesitaba una gracia especial, y esa gracia, dice Pablo, que es de Dios Padre y del Señor Jesucristo. De Dios Padre, ¿por qué? Porque dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tito necesitaba de la gracia del Padre y del Señor Jesucristo para poder avanzar el reino de Cristo en medio de una tierra árida espiritualmente, como era Creta. Y algo más. Es interesante ver que Pablo siempre pone a Dios Padre al lado del Señor Jesucristo. Una prueba más de que Pablo era trinitario. Él creía en un Dios trino y él creía que Jesucristo es Dios y siempre los pone juntos. Si Cristo no fuera Dios, él no se atreviera a ponerlo al lado del Dios el Padre, pero él siempre lo hace. Así que, mis hermanos, mi invitación es, abordemos el estudio de esta epístola con plena convicción. Pablo aquí nos presenta la iglesia ideal de Cristo, hacia dónde va. ¿Cuál es la iglesia que vive para la gloria del Padre? ¿Cuál es la iglesia que impacta al mundo, que transforma las relaciones sociales? Y esta es una iglesia organizada según la mente de Cristo, con ancianos, diáconos y miembros. Es una iglesia que desecha la falsa doctrina. Es una iglesia que abraza la sana doctrina, pero esta doctrina produce transformación piadosa en los que lo creen. Es una iglesia que abunda en buenas obras, va a decir Pablo, que mantiene la fe, la esperanza y el amor centradas en Cristo y en la vida eterna que nos espera en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Oremos, mis hermanos, para que nuestra congregación, que está en medio de cretenses y en medio de falsos maestros, termine de organizarse cada día más y más bíblicamente, que cada día abracemos la doctrina transformadora y que nuestra vida de santidad y piedad cada día sea más alta. Y yo sé que se me fue el tiempo, pero quiero decir esto. Miren, esta carta es para nosotros hoy. ¿Por qué? Además de todo lo que ya he dicho, porque tenemos muchos retos para vivir la vida cristiana en medio de un mundo religioso cada vez más confundido. ¿Sabe que hoy nuevamente el movimiento judaizante está creciendo mucho? Y se han introducido solapadamente dentro de las iglesias cristianas. En el siglo XX lo hicieron por medio de la música hebrea. No sé si recuerdan los que ya pasamos de 45 años, bueno, ya yo tengo más de 55, pero empezó a entrar el movimiento de las danzas hebreas. La bandera de Israel, tocar el shofar, y los hermanos se vestían como hebreos y danzaban esa música, que es una música pegajosa. No digo que no, pero había un fin malvado. Y hoy día está entrando por medio de lo que se llama el movimiento del regreso a las raíces hebreas. Cuando usted vea eso, o cuando usted vea
que el predicador no llama a Cristo Jesús, sino que dice Yeshua, HaMashiach, téngale miedo. Probablemente, muy probablemente forma parte del movimiento judaizante de nuestros tiempos. Estos tiempos son malos. La mayoría de las iglesias cristianas se han vuelto mundanas, andan en mundanalidad. Quieren atraer al mundo volviéndose como el mundo, pero cuando el mundo va a la iglesia y encuentra que es parecida al mundo, terminan siendo doblemente mundanos, así como dijo Cristo que hacían los fariseos, que recorrían mar y tierra para ser un prosélito y luego lo volvían 2 veces hijo del infierno. Eso es lo que pasa con buena parte de la cristiandad hoy. Y esta carta es para nosotros porque vivimos, y espero que no se me ofendan, pero tengo que decirlo, vivimos en una ciudad cretense. Vivimos en Creta. Medellín es una ciudad cretense, pero Colombia también lo es. Vivimos en una nación cretense. La sociedad colombiana es una sociedad que mayoritariamente les gusta el dinero fácil. Somos belicosos, peleoneros. La corrupción nos ha caracterizado desde el comienzo de la República. Y este cáncer de la corrupción no solo afecta a los políticos, afecta al ciudadano de a pie. Si podemos sacar provecho de algo, lo hacemos, así eso implique un robo. Queremos sacar provecho personal de todas las cosas. Somos una sociedad mentirosa, glotona, tramposa, adúltera, fornicaria. Pero en medio de esta oscuridad hay una luz que brilla, la del Evangelio, por medio de iglesias bíblicas, bíblicamente organizadas. Amigo, tú no formas parte de este oasis de luz que hay en medio de una sociedad oscura, porque todavía no estás en Cristo. Amigo, ven a Cristo Jesús, pon tu fe en Él, pon tu confianza en Él y la luz de Cristo entrará en tu corazón, serás transformado, formarás parte de esta nueva sociedad que está impactando a este mundo malo. Oremos. Padre nuestro, una vez más, gracias por este tiempo. Gracias por las sagradas escrituras y por esta carta. Oh Señor, ayúdanos, porque estamos en medio de un mundo malo. Ayuda a esta iglesia que cada día se organice más y más bíblicamente. Ayuda a nuestros pastores. Ayuda a las iglesias bíblicas en todo el mundo. Y concédenos andar a la luz del Evangelio de Cristo, impactando a este mundo malo. En Cristo Jesús. Amén.